palabra al licenciado para que inicie con la cátedra. Igualmente, pues aquí estaremos apoyando al licenciado. Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la Buenas noches, clase. licenciado. Hola, buenas noches. Vamos a continuar con la clase y se recuerdan que la semana anterior pues vimos los conceptos básicos de lo que era sociología, vimos un poco de las épocas en que se fue desarrollando la sociología y cuál es la utilidad que tiene la sociología. El día de hoy vamos a estudiar un poco acerca ya de la sociología del derecho, la que tiene relación más directa, ya no es la sociología en términos generales, sino específicamente la sociología del derecho, que como lo indicamos, tiene relación con las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, que es parte de la especialidad que cada uno de nosotros pues estamos estudiando. Recordemos que nuestra facultad es de Ciencias Jurídicas y Sociales, y dentro de la ciencia del derecho, pues existe una relación directa con otras ciencias, y una de ellas es la sociología. Mencionamos en la clase anterior también que la sociología tiene similitudes, pero también diferencias notables con la historia. La historia es una ciencia que se dedica a ir definiendo a través de un análisis temporal cómo ha ido la evolución de la sociedad. Sin embargo, la sociología estudia directamente cómo se va dando el desenvolvimiento de los seres humanos, cómo se va desarrollando las relaciones entre los seres humanos, y de la misma manera, no solamente se encarga como la historia de registrar hechos que han sucedido en el pasado, sino que trata de desenmarañar cómo es que la sociedad va evolucionando en las relaciones. Así que ahí en la presentación ustedes ven el título de lo que vamos a ver el día de hoy, que es la sociología del derecho. Dice que la sociología y el derecho tienen notables diferencias. Obviamente, el derecho regula las relaciones entre los seres humanos, entre los seres humanos y el Estado, pero tiene el poder coercitivo de regular la conducta. Licenciado, perdone, está presentando. Sí, no se ve la presentación. Fíjese que no, licenciado. Muchas gracias. ¿Ninguno la ven? Bien, bien, se ve. Yo sí la Y se mira. A mí tampoco me parece. A mí tampoco me parece. Los compañeros deben de mover su pantalla. Vamos a ver. ¿Sí les aparece? Sí, licenciado, sí aparece. Licenciado aparece. Licenciado. A mí sí me- No, Lick no aparece. No se mira. No, Lick, no se ve. Voy a En la mía sí se mira. volver a... No, Lick. No se ve. Apareció por un momento y ya no. Ahorita la quité, voy a volver a presentar. Si no, los que no lo ven, verifiquen su
sus equipos, ¿eh? Ahora sí, Lick. Ahora Ya, sí, licenciado. gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, ahora sí todos la ven. Muy bien, entonces les indicaba que la sociología y el derecho tienen, tienen diferencias notables, sin embargo, tienen una base en común. Y esa base en común es que ambas se refieren a las relaciones sociales. Sin embargo, la sociología no tiene el poder coercitivo que tiene el derecho, porque el derecho, a través de la legislación, a través de diferentes leyes, normas y reglamentos, tiene el poder coercitivo de obligarnos a que cumplamos o que hagamos determinadas acciones, estemos o no estemos de acuerdo, siempre y cuando vivamos en una sociedad, en un país como Guatemala, que es republicano, en donde existe un Estado de Derecho, es decir, todo un andamiaje jurídico que regula nuestras relaciones, pues obviamente tenemos que someternos a esa ley. Y como les decía, habrá leyes que quizá no estemos de acuerdo o simplemente no nos gusten, sin embargo, las vamos a tener que cumplir. De lo contrario, vamos a tener que enfrentar alguna sanción, alguna pena o alguna consecuencia jurídica. En el caso de la sociología, pues esta únicamente, les decía, se encarga de ver cómo va evolucionando las relaciones entre los seres humanos, cómo va evolucionando eh, el ser humano a través de las diferentes épocas, y como lo indiqué en la clase anterior, la sociología, pues no en todos en todos los lugares se van dando los cambios de la misma manera o se va comportando la sociedad de la misma manera, porque va a depender de la idiosincrasia de cada pueblo, la forma en que esta situación se vaya dando. Dice que la sociología se enfoca simplemente registrar en registrar cómo se va dando el tipo de relaciones y evolución en la sociedad. Y el derecho se encarga específicamente de regular este tipo de situaciones. ¿Todos me escuchan bien? Perdón. Sí, Sí, licenciado. Licenciado, gracias. Entonces les decía que en la sociología su estudio es eminentemente de registro y de comprensión, y el derecho básicamente lo que busca es regular las relaciones entre los hombres. De hecho, el derecho, ustedes recordarán que se divide en derecho público y privado. El derecho privado, el que regula las relaciones entre particulares. El derecho público es donde ya hay una intervención específicamente del Estado para entrar a dirimir conflictos que se dan entre particulares o entre particulares e instituciones del Estado. La sociología del derecho dice que se dirige a aquellas relaciones jurídicas. Aquí ya estamos hablando de la combinación de ambas ciencias. La sociología del derecho se dirige a aquellas relaciones sociales reguladas por el derecho o que dan origen a una norma jurídica. Recordemos que tanto el derecho como la sociología lo que buscan es establecer la forma en que las sociedades puedan vivir en un ambiente de armonía y de convivencia social. La sociología del derecho, de esa cuenta, perdón, va a regular, como lo indicaba, todas aquellas relaciones sociales
que van a dar el surgimiento de una norma jurídica. La sociedad indicaba en la clase anterior, y eso ustedes pues a diario lo pueden comprobar, está en constante evolución, y de esa cuenta es necesario que el estudio de la ciencia como tal, porque recordemos que la sociología es una ciencia porque se basa en el método científico, tiene que ir determinando de qué manera esos cambios afectan las relaciones entre los seres humanos y cómo tiene que irlo armonizando con las ciencias del derecho. La sociedad o las relaciones sociales, las relaciones de comercio, las relaciones de convivencia, la evolución que ha tenido el mundo en los últimos 50 años, pues ha obligado a los entes encargados de regular las normas jurídicas. En el caso de Guatemala es el Congreso de la República, aspectos que en otras épocas no era necesario regular. Y no recuerdo si lo mencioné en la clase anterior, pero la misma forma en cómo nos comunicamos, en cómo nos desenvolvemos, en cómo realizamos nuestra actividad comercial ha variado. Hace algunos años toda la actividad comercial pues no tenía nada que ver con lo virtual o con el mundo de la web. Ahora la mayoría de transacciones comerciales pues las hacemos de manera virtual, y de esa cuenta las instituciones han tenido que ir regulando la validez de estas operaciones para que tengan para que tengan validez jurídica y para que entren dentro de la regulación jurídica. Vamos a poner un ejemplo. Antes, si usted quería comprar un par de zapatos, si quería comprar, no sé, algún artículo para su casa, usted acudía a una tienda y de manera personal tomaba el objeto, lo cancelaban y se lo entregaban. Ahora tenemos regulado el comercio en línea, el cual es válido, en el cual desde nuestra computadora, desde nuestro teléfono, podemos hacer una compra a cualquier lugar del mundo y vamos a recibir el producto en nuestra casa. Obviamente lo único que tenemos que tener cuidado es no ser víctimas de estafas y de esa cuenta buscar lugares certificados y seguros que garanticen que por el dinero que nosotros entreguemos vamos a recibir el producto que nos ofrecen. ¿Cómo se ha tenido que ir adaptando a la sociedad? Bueno, pues creando normativa que dé validez a este tipo de situaciones. Ahora recordemos que, por ejemplo, la factura es eminentemente electrónica. Ahora ya no nos entregan un documento físico que tenemos que en algún momento, que antes teníamos que ir guardando, archivando para poder hacer algún tipo de reclamo o para poder ejercer algún derecho tributario. Ahora, pues la misma Superintendencia de Administración Tributaria, de manera virtual, nos llegan nuestras facturas y se va realizando el registro de nuestras compras. El mismo pago de los impuestos, ahora todo lo hacemos a través de la banca en línea, y son las cosas que la sociología, que el derecho y la propia sociología del derecho tienen que ir estudiando y tienen que ir regulando, es decir, armonizando las relaciones de la sociedad, las relaciones de la sociedad y las dependencias del Estado, las relaciones entre los seres humanos en todo tipo, no solamente en todo tipo de situaciones, no solamente de comercio, sino de cualquier esfera a la que ustedes quieran, puedan referirse. Entonces, esa es
armonía que debe existir entre la sociología, entre el derecho, y que se armoniza o se conjunta en lo que conocemos como sociología del derecho. La sociología del derecho dejó de presentar, ¿o sí se mira? No se mira, Lick. No se mira. No se ve, Lick. No se mira, Sí, lo Lick. veo, Lick. Hoy sí. Ya se ve, licenciado. Ahora sí, licenciado. Ahora no. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. sí. Muy bien. Ahora sí. La sociología del derecho, decíamos que es una rama especializada de la sociología general. Aquí quiero que presten atención y que hagan una anotación en su libreta, en su computadora o en su tablet, en que no vayamos a confundir cuando hablamos de sociología y cuando hablamos de sociología del derecho. Recordemos que de cada ciencia se van desprendiendo otras especialidades que son necesarias que indaguemos más a profundidad. Entonces, cuando en el examen hagamos algún tipo de pregunta, tenemos que aprender a diferenciar la sociología de manera general, que fueron los términos, los conceptos y las definiciones que vimos en la clase anterior, con la sociología del derecho, que como les indicaba, es una rama especializada de la sociología en general. De la sociología en general surge la sociología del derecho, que es objeto de estudio para nuestra clase. ¿Por qué es importante estudiar la sociología del derecho? Bueno, pues ya anteriormente vimos cómo ambas ciencias, la sociología y el derecho, se complementan para ir regulando, registrando y legislando las relaciones que se dan entre los seres humanos y cómo la misma sociedad va evolucionando en todos los aspectos. Es decir, culturalmente, económicamente, socialmente, la sociedad está en un cambio constante. Y no se trata únicamente de que cambie, sino que muchos de estos cambios van a traer las consecuencias jurídicas. De esa cuenta es que estas dos ciencias van a complementarse dentro del estudio de las ciencias jurídicas y sociales. Dice que les indicaba que la sociología del derecho es una rama especializada de la sociología en general, pues se enfoca en aspectos particulares. ¿Qué quiere decir? Que en este caso solo estudiará por qué y cómo algunas de esas relaciones han sido impuestas como obligatorias y las consecuencias que ello ha tenido. Vamos a tratar de explicar. Dijimos que la sociedad está en cambio constante y el tipo de relaciones que se van dando es una constante en un mundo cambiante como el que hemos vivido. Sin embargo, para el caso de la sociología del derecho, que es el tema que estamos estudiando, solamente va a tener alguna incidencia en aquellas relaciones que han sido impuestas como obligatorias y las consecuencias que ello ha tenido. ¿A qué nos referimos? Anteriormente habían, por ejemplo, impuestos que no estaban regulados. Ese tipo de ganancias de origen lícito que pudiéramos obtener previo a la regulación de un impuesto, pues no tenía ninguna incidencia en el campo sociológico ni en el campo del derecho. Pero, por ejemplo, cuando se van grabando una serie de impuestos, hablamos del IVA, del impuesto sobre la renta, del impuesto único sobre inmuebles, del impuesto sobre circulación de vehículos o los impuestos de importación. Eso sí ya entra dentro del estudio de la sociología del derecho, porque nos guste o no, esas relaciones que han sido impuestas, porque recordemos que todo lo que regula la ciencia del derecho es de carácter obligatorio, nos guste o no nos guste. Todas esas
obligaciones que han sido impuestas van a tener algún tipo de consecuencia. ¿Qué tipo de consecuencia? Lo podemos ver desde varias aristas si nos enfocamos en la sociología. Por ejemplo, cómo gravar a través de impuestos algunas de las actividades comerciales puede afectar la economía de la ciudadanía, pero también podemos verlo desde el punto de vista de la obligación estatal que se tiene de proveer todo lo necesario para que la sociedad llenar todas sus necesidades que el Estado está obligado a proveer, es decir, hablamos de seguridad, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de trabajo, etcétera. Todo lo que la Constitución nos garantiza, podemos estudiarlo desde la sociología del derecho. Si bien es cierto que va a haber una afectación patrimonial, pues en algún momento vamos a recibir algún beneficio de esos impuestos que nos han sido que nos han sido, valga la redundancia, impuestos. La misma palabra lo dice, eso es de carácter obligatorio y estamos obligados a cumplirlos. Entonces, con este ejemplo lo que trato de indicar es que hay algunas obligaciones impuestas que van a tener una consecuencia jurídica, pero también una consecuencia desde el punto de vista de la sociología. ¿Qué consecuencia puede tener el incumplimiento de que yo no pague un impuesto? Bueno, que puedo tener una sanción administrativa o incluso un proceso penal por no pagar mis impuestos, o me va a limitar para ejercer determinados derechos. Ahorita en este mes, por ejemplo, está próximo a vencer un impuesto que se paga de manera anual, que es el impuesto de circulación de vehículos. Esa es una obligación legal tributaria. ¿Qué pasa si no la pagamos? Pues nosotros podemos seguir utilizando nuestro vehículo, pero si en un puesto de control en donde se verifica si ya cumplimos con esta obligación no lo hemos hecho, nos vamos a hacer acreedores a una multa o a algún otro tipo de sanción en donde nos van a vedar de que nosotros podamos circular con nuestro vehículo, o también va a tener consecuencias pecuniarias porque el no pagar el impuesto a tiempo nos va a traer como consecuencia que nos cobren intereses y que nos cobren mora. Entonces, nos guste o no, tenemos que cumplir con esas obligaciones tributarias, pero es necesario que nosotros tengamos una visión amplia para que veamos cómo las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con las dependencias del Estado van a tener una repercusión en nuestra vida. Y lo pueden analizar ustedes desde cualquier punto de vista y se van a dar cuenta de que en todos los aspectos de la vida del ser humano va a haber una relación directa entre la ciencia del derecho y la sociología. Licenciado, disculpe la interrupción. Fíjese que solo vemos 142 compañeros conectados porque hay varios que están publicando en el chat oficial de sociología que no pueden ingresar por cuestiones de internet. Parece que Tigo y Claro están fallando y ellos quieren presentar sus disculpas porque no es que no quieran estar en la clase, sino no pueden ingresar. Sus señales de internet están fallando y les da pena por el conocimiento y también por la asistencia. Entonces, solo para ver si pudiera tener alguna consideración, porque son varios y ahí el compañero auxiliar Miguel Ángel está recibiendo todos los mensajes, entonces solo para hacerle la notificación. Solamente disculpe. Muy bien, lo vamos a tomar en consideración el problema técnico que están teniendo. Igual de la misma manera, el día de hoy yo le voy a
mandar al licenciado Miguel Ángel la presentación con estas dos clases y pues ahí van a poder ponerse al día. Ustedes pueden apoyar a quienes no pudieron conectarse el día de hoy. Vamos entendiendo hasta acá la relación entre el derecho, la sociología en general y la propia sociología del derecho, o hay alguna duda. Dejamos el tiempo para que la puedan patentizar. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Sí, licenciado. Estamos bien. Gracias. Veamos ahora la importancia de la sociología en el derecho. La sociología del derecho constituye una disciplina indispensable no solamente para los juristas, para los legisladores y para los gobernantes, sino también constituye una disciplina para los sociólogos y los antropólogos, y en general para todo aquel que quiera tener un conocimiento completo del funcionamiento de la sociedad. Aquí ya vamos viendo cuál es la importancia que tiene no la sociología en general, sino la sociología en el derecho. ¿Qué significa esto? Que el derecho no lo podemos estudiar, no lo podemos aplicar y no lo podemos resolver de manera aislada si no conocemos cómo funciona la sociedad, porque la misma creación de normas, la misma regulación del andamiaje jurídico de nuestro país tiene que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad. De esa cuenta, las leyes, si bien es cierto, tienen similitudes en los países de América Latina o con algunos países de Europa o de otro continente, las normas específicas para cada país se van ajustando a la idiosincrasia, a las propias costumbres, al desarrollo y a la particularidad de cada sociedad. Hay sociedades que somos más conservadores, hay sociedades que ya hay un poco más de menos conservadurismo, y entonces las normas se van aplicando y ajustando a ese comportamiento de la sociedad. Entonces, la importancia de la sociología del derecho radica en que constituye una ciencia indispensable para los juristas, es decir, para los estudiosos de las ciencias del derecho, para quienes regulan las normas, pero también para los gobernantes, porque va siendo la guía de cómo deben ir gobernando, cómo deben ir aplicando sus planes y proyectos de gobierno para lograr el bien común en la sociedad. Esto es desde el aspecto jurídico, desde la ciencia del derecho, pero también reviste de importancia para los sociólogos, que son los profesionales que se especializan en tener ese conocimiento de la evolución y el funcionamiento de la sociedad para poder encajar ambas ciencias y que finalmente lo que buscan es buscar o establecer nuevos campos de estudio, buscar espacios de reflexión para que en un mundo cambiante se puedan enfrentar las crisis que puedan irse dando y se puedan ir solventando situaciones que no están previstas por la ley, siempre con el fin de buscar soluciones pacíficas a través de la ciencia del derecho. Esa es básicamente la importancia de la sociología del derecho. Si no existieran estas ciencias, correríamos el riesgo de volver a las épocas en las que no había un Estado de Derecho y todos los conflictos, todas las diferencias se resolvía a través de la ley del más fuerte, en donde el fuerte sometía al débil, y de ahí surgen algunas figuras que si bien es cierto se siguen dando,
ya no se dan en la misma forma y con la misma intensidad que se daban en la antigüedad, es decir, someter a esclavitud a las personas, apropiarse de los bienes por la fuerza. Ahora, a través de las leyes que se tienen en la mayoría de países, pues se garantiza la libertad, se garantiza la dignidad de los seres humanos, se garantiza la propiedad privada, se garantiza que ninguno vayamos a ser molestados en el ejercicio de nuestros derechos. De esa cuenta, pues para legisladores, juristas, gobernantes, es importante conocer ese desarrollo, ese cambio y ese tipo de situaciones que se van dando en la sociedad, porque constantemente a través de las herramientas que van dando los estudiosos de la sociología y que se auxilian de otras ciencias, pues se pueden enfrentar casos no previstos, crisis que se van a dar en todas las sociedades. Ninguna sociedad está exenta de sufrir algún tipo de crisis, ya sea crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria como la que se ve en la pandemia, y el comportamiento histórico de las sociedades va a ir dando las luces para poder buscar soluciones que estén acordes al marco jurídico. Y si esas soluciones escapan al marco jurídico, pues para eso están las instituciones, para regularlas, velando siempre que éstas no trastoquen la Carta Magna o la ley máxima en Guatemala, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Además de lo anterior, la sociología del derecho en orden de importancia proporciona un conocimiento amplio de lo jurídico. La sociología del derecho ayuda a conocer a fondo las materias que rigen las normas. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles fueron los objetivos que buscaba el legislador al promulgar una norma y de esta forma estar en capacidad de interpretarla? El conocimiento jurídico auxiliado de la sociología del derecho va a ayudarnos a entender a fondo del porqué de las normas. Recordemos que el legislador va a hacerlo en abstracto. ¿Qué quiere decir? Que no va a legislar para un caso en específico, sino que va a legislar en general. De esa cuenta, cuando toque interpretar la norma, cuando ésta se promulgue, los órganos jurisdiccionales van a estar en la capacidad de interpretar qué era lo que el legislador buscaba. Y vamos a poner un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente. Actualmente estamos en un proceso de elecciones generales. El legislador, cuando se promulga la Constitución de 1985, que es la que se encuentra vigente, vislumbra cómo es el comportamiento de la sociedad guatemalteca y establece que, siendo una república, todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades. El marco constitucional es el que de donde emana todo el tema electoral. Y sabiendo que para que una democracia funcione, para que una república pueda ir desarrollándose, ellos dejan regulado aspectos importantes como la alternancia del poder. ¿Qué quiere decir? Que en Guatemala la reelección como tal no existe, porque deja previsto que se den espacios para que una persona no se perpetúe en el poder. Ese es el caso de Guatemala, pero hay otros países en donde la reelección sí está permitida, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, la sociología
y el derecho aplicado a cada sociedad va a buscar el equilibrio para que las sociedades funcionen. ¿Funciona en Estados Unidos el tema de la reelección presidencial? Pues sí funciona y su normativa lo permite. En Guatemala es una situación diferente. Otro aspecto que queda regulado es la forma como se emite el voto. En Guatemala es un voto secreto, es el derecho que tenemos de votar, es decir, es un derecho, pero no es de carácter obligatorio. Nosotros decidimos si lo queremos o no lo queremos hacer. Y si no lo hacemos, pues no vamos a tener ninguna consecuencia jurídica más que el hecho de dejar la decisión de elegir a otros. Entonces, eso es lo que busca la sociología del derecho, conocer a fondo las materias y las normas que se van regulando. Dice que también la sociología del derecho ayuda a subsanar lagunas legales y su aplicación en un caso concreto. Ya dijimos que el legislador cuando emite una norma, cuando emite una ley, lo hace en abstracto y lo hace de manera general, porque sería imposible poder legislar todos los presupuestos y establecer todos los escenarios que en algún momento se pudieran dar, pero sí da las normas generales y ayuda a través de la misma normativa y a través de la misma jurisprudencia a ir llenando y subsanando esas lagunas legales que en determinado momento se van dando. Dice que además permite conocer las relaciones sociales a las que está dirigida una norma, los problemas o conflictos que trata de prevenir o solucionar y el caso concreto al que se debe aplicar. Para eso es la sociología del derecho. Y volvemos al ejemplo de las elecciones. Estas elecciones han sido un tanto especiales y la ley electoral y de partidos políticos, el mismo andamiaje constitucional, pues no deja previstos algunos escenarios que se han dado y es la Corte de Constitucionalidad garante de velar porque no se rompe el orden constitucional, quien finalmente a través de las resoluciones de los magistrados van regulando esos aspectos que no estaban previstos en ley, velando siempre porque no exista un rompimiento constitucional, que de hecho no ha habido un rompimiento constitucional, y que las normas vayan armonizando para que se pueda tener unas elecciones en donde se pueda dar la alternancia de poder, que es finalmente lo que busca o el espíritu de la ley de hacer elecciones generales cada 4 años. Es decir, a través de la interpretación de las normas se van subsanando algunas lagunas legales que van surgiendo de casos que no han sido previstos por la ley. También otro aspecto que debemos de conocer es qué tipo de relaciones sociales va a regular y a quién está dirigido una norma. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a todo lo que la ley regula, puede ser que en algún momento nosotros simplemente decidamos no hacer uso de ese derecho que nos da la propia legislación. Y vamos a tomar un ejemplo de derecho civil, de derecho de familia. La misma Constitución, que es el andamiaje que da vida al Código Civil, pues establece que el matrimonio es una institución que rige en nuestro país, en donde 2 personas se unen para convivir, para procrear y para auxiliarse mutuamente. Obviamente habrán personas que deciden no contraer matrimonio. Entonces aquí se da el presupuesto de que una norma no va a estar dirigida a quien no ha ejercido ese derecho, o esa norma va a ser aplicable a quienes en algún momento decidimos contraer matrimonio.
qué problemas o qué conflictos va a tratar de prevenir o solucionar. Y sigamos con el ejemplo del matrimonio. La misma norma regula que cuando la convivencia ya voluntaria o por alguna causa determinada no es posible que una pareja continúe el matrimonio, la misma ley nos da la salida para dirimir esos problemas o esos conflictos para prevenir cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de controversia y poder solucionar esa situación. ¿Y cómo se soluciona? Pues a través de la disolución del matrimonio que se da por otra figura, que es el divorcio. Obviamente el juez, bajo un andamiaje jurídico general, va a hacer una aplicación de esa norma al caso concreto. ¿A qué me refiero? Que en cada caso va a ser diferente. Van a haber casos en donde se tiene que determinar la custodia de los hijos. Va a haber otros casos en los que no, porque simplemente no hubo hijos. Va a haber casos en los que se tiene que determinar cómo va a quedar distribuido el patrimonio. Va a haber casos en los que no va a ser necesario porque quizá no hubo patrimonio o desde el principio quedó definido cuál iba a ser el régimen económico que iba a establecerse en el matrimonio. Entonces, todas esas situaciones tienen relación con la sociología, con el derecho y lo armoniza la sociología del derecho. ¿Cómo vamos viendo esos cambios y esas evoluciones? Pues nos va a servir para establecer a través del estudio de la sociología, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del matrimonio, por qué ahora las parejas, por ejemplo, ya no se casan tan jóvenes, por qué las parejas ahora tienen menos hijos, qué impacto va a tener eso en la sociedad, cómo eso ha traído alguna mejora o algún perjuicio para el desarrollo social. Y de esa forma se van a ir creando políticas públicas que busquen armonizar las relaciones entre los seres humanos. Los datos que les acabo de dar únicamente estoy dándolos como ejemplo porque tendríamos que ver si realmente los datos que yo les di son datos de percepción o son datos que en realidad se están dando. Pero creo que sí son datos reales porque anteriormente las parejas se casaban más jóvenes, ahora se casan cuando ya existe un poco de madurez. Yo creo que lo podemos ver con nuestros propios abuelos o nuestros padres. Cuando una pareja decidía casarse, pues eran familias más numerosas. Ahora las parejas que se casan optan por no tener hijos. Licenciado. Hijos. ¿Qué manda? Buenas noches, disculpe. Una consulta. En este caso se podría tomar el ejemplo de China, cuando China reguló la tenencia de hijos a solo 2. Entonces esto, por ejemplo, ellos actualmente están viendo las consecuencias de eso actualmente, porque realmente tienen una población joven muy baja. Exactamente. Sí, exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, con el ejemplo que acaba de poner el compañero, nos damos cuenta que en cada sociedad las normas van a funcionar de diferente manera. De hecho, los países de Asia existe preocupación porque ha habido un descenso demográfico bastante marcado. La población en su mayoría es población adulta y hay poca juventud, contrario a lo que sucede en Guatemala, en donde, si no mal recuerdo, pues la mayoría de la población es gente joven. Obviamente, cada sociedad en cada época va a funcionar de diferente manera, pero es un ejemplo bastante ilustrativo para que nos demos cuenta y veamos la importancia que tiene conocer cómo se va desarrollando la sociedad y qué implicaciones tiene que el derecho vaya regulando algún tipo de situación. Y solo para dejarlo tomando el ejemplo que mencionaba el compañero, digamos, ¿qué pasaría si en Guatemala se pretendiera regular que solo se tuviera uno o 2 hijos? Creo que por el tipo de sociedad conservadora que tenemos, pues sería una norma que no podría nacer a la vida jurídica, porque China y Guatemala
tienen regímenes totalmente diferentes. Uno es impositivo, el otro es democrático. Pero ustedes mismos se pueden ir dando cuenta y hagan comparaciones, no solamente, no nos vayamos tan lejos, sino con derecho comparado de América Latina, van a darse cuenta que hay figuras legales que funcionan de manera diferente y que tienen implicaciones diferentes en el desarrollo de las sociedades. Ahora vamos a ver si todavía nos da tiempo de ver la relación de la sociología del derecho con otras ciencias. Ya dijimos que la sociedad funciona de manera armonizada y lo mismo sucede con el derecho y la sociología del derecho como un auxiliar de esta. No puede funcionar una ciencia sin que exista relación o que se auxilie de otras ciencias. En clases, en cursos del segundo semestre, ustedes vieron qué relación tiene el derecho como tal con otra ciencia. Pero ahora veamos la sociología del derecho, cuál es la importancia que tenga relación con otras ciencias. Primero, la sociología del derecho adquiere la categoría de ciencia autónoma, porque dice la literatura que es capaz de definir su objeto de estudio y la metodología para realizar este estudio. También sabemos que una ciencia necesita apoyarse en otras ciencias porque la sociedad, como lo indicaba, no funciona de manera aislada, sino de manera integral. Y esto va a aplicar a todas las ramas de las ciencias. Yo les pregunto, ¿existe relación entre las ciencias médicas con las ciencias del derecho? ¿Qué opinan ustedes? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Si existe. Recuérdense que dentro del derecho nos vamos a auxiliar de las ciencias médicas a través de los propios médicos forenses, es decir, los que tienen una participación para un proceso legal de índole civil, de índole laboral o de índole penal. Entonces, debemos de tener claro que todas las ciencias van a tener relación con las otras por la integralidad con que funciona la sociedad. La relación de la sociología con otras ciencias se da, en primer lugar, con la teoría general del derecho. ¿Por qué existe esta relación? Porque esta expone los principios fundamentales que constituyen la síntesis donde culmina la construcción sistemática de todas las disciplinas y de los sistemas, de los distintos sistemas jurídicos. Es decir, la sociología del derecho tiene relación directa con la teoría general del derecho. También la sociología tiene relación con las ciencias sociales, empezando por la sociología en general. Vuelvo a hacer énfasis. No vayamos a confundir en un examen cuando hablamos de sociología general y cuando hablamos de sociología del derecho. ¿Por qué la sociología del derecho tiene relación con la sociología y las ciencias sociales? Porque la sociología general y la politología revisten de importancia vital para ver de qué forma funciona un Estado moderno y cómo las instituciones jurídicas nacen, valga la redundancia, al ámbito jurídico. Creo que aquí hay una que se repite y hay tres ciencias cuya contribución es fundamental para la sociología del derecho. A estas pongamos la atención. La historia del derecho, porque permite estudiar la evolución de los sistemas jurídicos a través del tiempo. La historia es una ciencia autónoma, pero también está como ciencia la historia del derecho. La historia del derecho va a permitir establecer cómo ha ido evolucionando los diferentes sistemas jurídicos que han estado en cada época en las diferentes sociedades. La siguiente es el derecho comparado, que no es otra cosa que confrontar sistemas jurídicos de diferentes sociedades contemporáneas.
concretándose a algunas instituciones en especial. Muy bien, efectivamente, para legislar es necesario conocer todo el contexto cultural, económico, social, jurídico, etc. Pero les decía que el derecho comparado lo que hace es confrontar sistemas jurídicos de diferentes sociedades, concretándose a analizar algunas instituciones en especial que provienen de una misma tradición o de características generales para que nazcan a la vida jurídica. Y por último, la tercera es la relación de la sociología del derecho con otras ciencias como es la antropología social. La antropología social en general, pero particularmente la antropología jurídica, que es una ciencia que se desprende de la antropología general, tiene importancia para la sociología del derecho, ya que mediante los métodos de investigación que emplea esta ciencia, es posible descubrir aquellos comportamientos que, analizados bajo la lupa del criterio jurídico, no revelan las normas de derecho consuetudinario o de costumbres por las cuales se rigen. Entonces, las tres ciencias que aportan una contribución fundamental para la sociología del derecho es la historia del derecho, el derecho comparado y la antropología social. Y por último, el jurista italiano Norberto Bobbio indica que existen tres criterios jurídicos de validez conforme a los cuales es posible enfocar el derecho: el estrictamente jurídico, el filosófico y el sociológico. Esto lo vamos a ver de manera un poquito más amplia en la clase de mañana, en donde ya vamos a estudiar a algunos autores que contribuyeron al desarrollo de la sociología y de la sociología del derecho. El día de hoy voy a tratar de dejar enviada la presentación al licenciado Miguel Ángel para que nos haga favor de compartírsela. Esperemos que el día de mañana pues haya menos problema con la conexión. Podemos hacer resolver algunas dudas que no hayan quedado claras para quienes tuvieron problemas de conectividad, y vamos a ver en relación a la asistencia, pues ahí Miguel Ángel va a tener las consideraciones del caso para las personas que no pudieron conectarse. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que vimos hoy, o todo está claro? Muy bien. Entonces, si todo está claro, espero dejar mandada la presentación. Solo voy a hacer una corrección porque creo que hay una diapositiva repetida para que la tengan bien. Y primero Dios, los veo el día de mañana a las 7, en donde vamos a tener la continuación de nuestra clase. Me da mucho gusto saludarlos, que tengan buen provecho y que todos tengan muy buena noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Gracias.